Buenos días, gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio que estamos haciendo de la carta a los Hebreos. Estudio que estamos retomando desde el domingo pasado. Y que queremos ir abordando cada capítulo, cada pasaje de manera expositiva de lo que el texto nos va enseñando y mostrando, y queremos encontrarle la aplicación práctica para nuestra vida. Así que, si se acuerdan, que espero que sí, la meditación del domingo pasado, habíamos hecho un repaso desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 11, y allí habíamos visto la manera en la que el autor presenta la superioridad, preeminencia, preexistencia, poder, gloria y eficacia del Hijo de Dios, de Jesús, sobre toda la creación, sobre todos los ángeles gloriosos, sobre todos los hombres piadosos, por medio de los cuales Dios operó en los siglos pasados. Y de alguna manera tiene la habilidad, por decir de alguna forma, el autor de poner a toda su audiencia en estrecho y llegar a un punto de decir, bueno, ¿van a obedecer o no van a obedecer? Porque si la palabra traída por medio de ángeles fue firme y toda transgresión recibió justa retribución, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual nos fue de alguna manera provista por el Hijo mismo? ¿Sí? Y la exhortación es que tiene de alguna manera el autor es temamos, y ese temamos es tengamos miedo también. Tengamos miedo delante de Dios de no perder, ¿sí?, esa salvación, de no perder la herencia y el reposo que Él quiere dar a su pueblo, y de alguna manera tiene que despertarnos, sacarnos de cualquier incredulidad, y en todo este capítulo ha venido haciendo un paralelo entre el Israel que salió de la esclavitud de Egipto por medio del desierto y la iglesia. Entonces el autor va a llevarnos por este camino a fin de exhortarnos para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. El Israel que pereció en el desierto lo hizo a causa de la incredulidad. Toda una generación de corazón duro fue rebelde a lo que Dios, a lo que Jehová les había prometido. Como dice el texto, ellos salieron al principio creyendo todas las cosas que Dios le decía por medio de Moisés, pero no pudieron sostener hasta el final, ¿sí?, el hecho de creer en la promesa. Yo pienso que en cierto punto ellos salieron como emocionados, ¿sí?, como que recibieron un evangelio y ellos tomaron ese evangelio de una manera emocional y fueron caminando en el desierto, y toda esa emoción se fue perdiendo en medio del camino. Empezaron a ver las dificultades, empezaron a ver todas las cosas negativas que habían al medio en el desierto, y empezaron a dudar de Dios. Y el corazón empezó a endurecerse, y el pecado de alguna manera generó en ellos un engaño que finalmente terminó en la tragedia, en una de las tragedias más notables de la historia de la humanidad. 600.000 hombres con sus esposas y sus hijos cayeron en el desierto, murieron en el desierto. Más de 2 millones de personas no entraron en la tierra prometida por causa de incredulidad, y de alguna manera el autor nos dice hoy, ustedes que están creyendo en Jesús no están en una condición diferente, porque hemos sido sacados por medio de un libertador más poderoso que Moisés, en una esperanza mucho más noble que la del pueblo judío, y nuestra esperanza es en un sentido real,
La de ella era un reflejo de lo que vendría, pero nosotros hemos sido libertados, como recién decíamos, por aquel que es nada más ni nada menos que el Hijo de Dios, que nos ha dado una promesa y por supuesto la cumplirá, que todo lo que dijo se hará, nada quedará sin que pueda hacerse, y lo estrecho o hacia dónde nos empuja el autor es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a creer fielmente y heredar todas las promesas o vamos a caer en el desierto como toda esta generación? Y el punto es, retengamos hasta el fin nuestra confianza. Retengamos hasta el fin nuestra confianza. Y eso es un hecho que nosotros de alguna manera lo hemos experimentado. ¿Cuántos aquí hemos experimentado una confianza al principio? Que tiene que ver con un entusiasmo, tiene que ver con muchas ganas de estar, con muchas ganas de pertenecer, de permanecer, y quizás nos encontramos en esa actitud que de alguna manera nos lleva a decir, bueno, gloria a Dios, quiero estar en todas las cosas, quiero servir, pero a medida que pasan los años, a medida que las situaciones golpean la vida de la iglesia, algunas personas empiezan a decaer y toda esa confianza del principio empieza un poco a hacerse cada vez más delgada, más raquítica, y muchos, como la experiencia o como la triste experiencia de algunos, llegan al punto de abandonar y caen en el desierto de este mundo. Llegan a un punto en que dicen, no voy más. Me parece que todo esto no deja de ser como un cuento, no quiero seguir acá, me voy. Y entonces nosotros habíamos quedado en el versículo 12 del capítulo 3. Y la exhortación del autor es, desde el 12 hasta el 19, vean, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros, anímense los unos a los otros. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes y compañeros de Cristo, con tal que retengamos o que conservemos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, en la rebelión. ¿Quiénes fueron los que habiendo escuchado le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y está claro que el autor está utilizando el paralelo entre este Israel que saliendo de Egipto hacia una libertad en Dios, cayó en el desierto, y lo compara con, ellos tenían que ir a la tierra prometida pero no llegaron, y nos compara a nosotros los creyentes, o a los creyentes también de ese tiempo, también como un pueblo sacado de la esclavitud del pecado, en la esperanza, ¿sí?, de cielo nuevo y tierra nueva, de un lugar de reposo. Y nos dicen, fíjense que en ustedes no haya corazón duro de incredulidad, para que no sea que habiendo salido con una confianza al principio, caigan a mitad de camino y no lleguen al reposo del Señor. Fíjense de no actuar como el Israel del desierto, un Israel que se quejaba, un Israel que murmuraba, un Israel que se desanimaba, un Israel que no creía, un Israel que de alguna manera se tomaba las cosas a la ligera. Anímense unos a otros a no estar endurecidos. Y la urgencia del autor es, hagan esto hoy, no mañana, no el otro mes, no de aquí a una semana, sino la urgencia es, entre tanto que se dice, si oyeres hoy
su voz, dice el autor, no endurezcan el corazón, no se cierren, sino anímense unos a otros. ¿Por qué? Porque si no nos exhortamos unos a otros, si no nos animamos unos a otros, el pecado va a endurecer nuestro corazón. De alguna manera el pecado en su artificio engañoso va a ir seduciéndonos. Va a ir diciendo, no hace falta que ames tanto a Dios, no hace falta que ores tanto, no hace falta que leas tanto, no hace falta que tengas esa entrega. Puedes ir más relajado, puedes disfrutar un poco del mundo, puedes disfrutar de los placeres, ¿sí? Y el corazón empieza a endurecerse. Y después cuando alguien quiere exhortarlo no haya cabida, porque ya está lleno, ya está duro. Y aquí se nos dice claramente que vamos a ser participantes de Cristo en el versículo 14, o sea, vamos a participar de su herencia, a eso se refiere, en los cielos, con tal que, ya sea que retengamos, sujetemos o conservemos nuestra confianza o nuestra convicción de principio a fin. Y en eso radica la vida cristiana, en una fe auténtica que no declina, sino que de alguna manera es perseverante a través de cualquiera de las circunstancias difíciles que nos toca pasar. Y vaya, hermanos, que atravesamos circunstancias difíciles, en lo personal, en lo grupal, en el trabajo, en las cosas de la iglesia, las atravesamos. Sin embargo, es no declinar nuestra confianza que tuvimos al principio, sino mantenerla y perseverar en ella hasta el fin. ¿Qué es lo que pasó con el Israel que salió de Egipto? Justamente eso. Declinaron la confianza que tenían del principio, porque ellos salieron confiando en Moisés, viendo las señales, confiando en Dios, pero no pudieron sostener esa confianza hasta el final. Perdieron esa confianza en el desierto a causa de la incredulidad y cayeron allí, desobedecieron, se rebelaron, perecieron. Tres cosas notables se nos marcan a modo de advertencia a través de este pasaje. ¿Sí? Y el autor primeramente dice, tengan cuidado de no caer en el endurecimiento de corazón. Tengan cuidado, y la segunda es de no provocar a Dios y actuar en rebeldía contra Dios o en rebelión. Y la tercera es, fíjense que finalmente eso concluyó en la retribución de Dios de privarlos de entrar en la tierra prometida. Ahora, si analizamos un poco la postura de este pueblo Israel, que salió de la esclavitud de Egipto, por la mano poderosa de Dios. Las señales que hizo Dios, como habíamos dicho en el mensaje anterior, las señales que hizo Dios para esta generación no las volvió a repetir en ninguna otra generación hasta el tiempo en que Jesús manifestó su poder. No hubo una generación que pudo ver un conjunto de tantas señales hechas al mismo tiempo y en los mismos años como ellos. Las 10 plagas, el mar rojo, el maná en el desierto, las codornices, el agua de la roca, y por 40 años. No hubo otra generación que pudo ver tantas cosas. Bueno, y uno entiende que esta generación tendría que haber tenido confianza de principio a fin. Sin embargo, no lo hicieron. Pero no solamente que no creyeron, sino que su postura fue una postura agravante delante de Dios. Y permítanme que les muestre por qué. Primeramente, ellos empezaron a no creer en la promesa de Dios, a no creer que Dios podía introducirlos en la tierra prometida, y de esa manera estaban atacando la verdad de Dios y le estaban diciendo a Dios mentiroso. Al no creer que Dios podía hacer eso, de manera indirecta le estaban diciendo, tu palabra no es verdad, lo que significa que tú, Jehová, nos estás mintiendo.
Al mismo tiempo estaban atacando el poder de Dios, ya que de alguna manera consideraban que Dios no tenía capacidad de sostenerlos en el desierto e introducirlos en la tierra prometida. De esa manera atacaron el poder de Dios. Atacaron también la inmutabilidad de Dios, diciendo que de alguna manera ellos decían, Dios pudo sacarnos al principio, pero parece que no puede sostenernos aquí en el desierto. Empezaron a quejarse, quisieron apedrear a Moisés, porque ellos dijeron, bueno, ¿dónde está el agua? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde están las cosas? Parece que, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para morir acá? Y empezaron las quejas, y de alguna manera eso era como atacar la inmutabilidad de Dios, decir, bueno, Dios parece que está cambiando. Dijo, de acuerdo con este hombre llamado Moisés, dijo que nos iba a sacar a una tierra prometida, y acá estamos en el desierto con hambre, con sed. Parece que Dios está cambiando, y eso fue un ataque directo a su inmutabilidad. Y también atacaron la fidelidad de Dios, diciendo que Dios no podía cumplir su promesa. 40 años. Finalmente Dios se cansó de esa generación y no pudieron entrar a la tierra prometida. Solo 2 hombres, Josué y Caleb. Entonces el llamado que tiene el autor para nosotros es: no imitemos esa conducta que de alguna manera terminó en una tragedia para el pueblo de Israel. Y es una conducta que se empezó a tomar no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Incluso el mismo David, y ese es el salmo que cita 3 veces el autor de Hebreos, en el capítulo 3, en el versículo 7, cita el Salmo 95, que escribió David, lo vuelve a citar en el versículo 15 del capítulo 3 y lo vuelve a citar en el versículo 7 del capítulo 4. Y el Salmo 95, desde el versículo 7, desde la mitad del versículo hacia adelante hasta el 11, dice, que es la amonestación también de David, dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. No entrarían en mi reposo. Bueno, y primero vemos que la exhortación de tomar el ejemplo del pueblo de Israel ya la utiliza David, y es la misma que utiliza el autor, y 3 veces para amonestarlos. ¿Sí? La primera mención que hace en el versículo 7 del capítulo 3 tiene que ver con la amonestación de no endurecer el corazón. En la segunda mención que hace en el versículo 15 tiene que ver con no provocar al Señor. Y en la tercera mención que hace en el versículo 7 del capítulo 4 es: procuren con diligencia entrar al reposo. De alguna manera Pablo también en 1 Corintios 10:5 también nos amonesta con esta experiencia, diciéndonos, 1 Corintios 10:5, pero de lo demás de ellos, hablando del pueblo no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y dice el 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El versículo 10 de 1 Corintios 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron, dice, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Bueno, este pueblo salió con firmeza, pero esa firmeza
declinó y decayó en medio del desierto. Quizá fue algo emocional, quizá fue un entusiasmo que se fue evaporando, como el de muchos cristianos. Sin embargo, la exhortación es: revisen sus convicciones. Revisen sus convicciones hoy. Fíjense si están realmente convencidos de que van a seguir hasta el final en esta senda angosta. Fíjense si están creyendo de verdad que Dios ha prometido salvarnos y adentrarnos a los cielos eternos para morar en cielo nuevo y tierra nueva y para seguir con Él eternamente. ¿Qué grado de convicción tenemos hoy los cristianos respecto a esa verdad? O bien estamos actuando como ese Israel, declinando la confianza, cayendo en medio del desierto, algunos muriendo ya y otros a punto de morir y otros siendo seducidos por el engaño del pecado. La evidencia de que verdaderamente creemos en Cristo y sus promesas es nuestra perseverancia en Él. Esa es la evidencia de que estamos creyendo, si perseveramos. Y justamente perseveramos porque estamos creyendo. Jesús dice en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes permanecen en mi doctrina, si ustedes permanecen en mi promesa, si ustedes permanecen en las palabras que Jesús habló, dice, serán verdaderamente mis seguidores o mis discípulos. Entonces, la mayor evidencia que tenemos para saber si creemos es la permanencia. Hay cristianos que en este sentido dicen, yo creo en Dios, pero no se ve permanencia. No se ve permanencia en el culto, no se ve permanencia en las reuniones de oración, no se ve permanencia. ¿Sí? En un sentido grupal, somos llamados a permanecer en Cristo de manera conjunta, como pueblo. Poder creer en las verdades de Cristo, poder permanecer en esas verdades. Ahora, el otro punto que nos presenta el autor en el capítulo 4 y que también confirma mucho más el paralelo entre el Israel del desierto y la iglesia de hoy, ¿sí? Porque el autor va a demostrar que aquel reposo que Dios prometió al pueblo judío sigue vigente incluso hoy para nosotros, el pueblo cristiano. Por tanto, la promesa de Dios sigue en pie, lo que implica urgencia de parte de nosotros, como dice el autor, para entrar en esa promesa, para entrar en ese reposo, alcanzar la meta. Y bueno, y justifica esta verdad diciendo, Dios le prometió a Moisés, o prometió al pueblo hebreo por medio de Moisés, adentrarlos en un reposo. ¿Sí? De alguna manera ese pueblo no entró en el reposo, pero la generación siguiente sí entró en la tierra de Canaán. Sin embargo, después, como dice el Espíritu por medio de David, nuevamente dice en el Salmo 95, vuelve a hablar del reposo. Lo que de alguna manera empieza a mostrar que el reposo de Dios sigue vigente para su pueblo y que aquellos que de alguna manera entraron a la tierra de Canaán disfrutaron en cierto modo sería de una imagen o de la sombra de lo que sería realmente el reposo venidero. ¿Sí? Y por eso que a partir del versículo 5 del capítulo 4, a pesar de que hay una diferencia de 450 años entre Moisés y David, sin embargo, David muestra que ese reposo sigue vigente. Versículo 5 del capítulo 4, y otra vez aquí
no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, por lo tanto, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, el reposo prometido por Dios no vino por medio de Moisés, no vino por medio de Josué, ya que el entrar en la tierra de Canaán era solamente una figura, un tipo, una sombra del reposo celestial que vendría solamente por medio de Cristo, el verdadero libertador de la esclavitud de todos los hombres que estaban sometidos al imperio de la muerte. Y es un reposo eterno, es un reposo permanente. Ellos fueron visitados por un libertador, como dijimos, que con mano poderosa los sacó de Egipto, hacia la libertad, hacia la esperanza. No pudieron sostenerse en la promesa, no pudieron entrar, perecieron, cayeron, murieron por ser incrédulos. Pero nosotros fuimos, como dijimos, visitados por un libertador, mucho más poderoso y más sublime que cualquier ángel, que cualquier hombre, que es nada más y nada menos que el Hijo, que hizo, como habíamos leído anteriormente, expiación definitiva por nuestros pecados. No sé si llegamos a concebir lo que eso significa. El único que pudo erradicar todos nuestros pecados fueron expiados y quitados del medio por medio de nuestro libertador. El único que fue eficaz para hacer eso, para libertarnos de la esclavitud del pecado y encaminarnos en una senda angosta, pero a la vez difícil, diciéndonos, vayan por acá siguiendo mi voz, siguiendo mis pisadas, y van a entrar en la tierra celestial, en los cielos eternos. Y ese es el reposo vigente. Es evidente que Dios quería darle cierto descanso al pueblo de Israel, pero eso no era la conclusión de su obra. Él quería llevarlos por medio de esa tierra de Canaán hacia los cielos eternos. Si para ellos, que fueron sacados con un libertador como Moisés, que no está a la altura de Jesús, y que de alguna manera se les prometió un reposo, que era en la tierra de Canaán, una tierra que fluye leche y miel, perecieron por desobedientes. Imagínense la responsabilidad que tenemos nosotros sobre nuestros lomos, que fuimos libertados por medio del Hijo, que nos sacó de la esclavitud del pecado y nos dicen, ustedes van a entrar en el verdadero reposo. Si aquellos que no creyeron en un reposo temporal y temporal en la tierra de Canaán cayeron, ¿cuánto más caeremos nosotros si no permanecemos firmes para alcanzar el reposo permanente? Por eso la urgencia que tiene el autor es de decir, dense en cuenta que ustedes, si bien tienen mucha más ventaja, tienen mucha más responsabilidad. No repitamos la misma historia. Hebreos 4:1 entonces dice, ahora leo el 1 al 4, dice, temamos, por lo tanto, tengamos miedo en este sentido, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron.
Pero lo que hemos creído, entraremos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y acá hay un dato curioso que sí quiero marcarlo, y es que lo que pasó con ellos en el desierto o la manera en la que fueron rescatados es básicamente una réplica y era la sombra en realidad de lo que Cristo haría con nosotros. Y acá la palabra que aparece tanto en el versículo 2, que dice buena nueva, en el versículo 2, como también en el versículo 6, que habla de buena, es un sustantivo derivado de evangelio. ¿Sí? Es evangelio y de alguna manera está diciendo que este pueblo que estaba esclavo en Egipto recibió un evangelio de libertad. Vino un libertador, vino alguien predicando una libertad, vino alguien diciéndoles que podía sacarlos de esa esclavitud y de hecho lo hizo. Pero ellos no pudieron permanecer en ese evangelio. ¿Por qué? Porque dice que no tuvieron fe para creer. Ahora, en el caso nuestro, vino un libertador con una noticia, con un evangelio de libertad, diciéndonos que Él nos va a sacar de la esclavitud, del pecado y de la muerte y nos va a introducir en la vida eterna. Un evangelio glorioso. Fíjense de tener fe hasta el final. Fíjense de sostener la confianza de principio a fin. Ellos no tuvieron fe, no creyeron, pero nosotros hemos recibido no solamente el evangelio, sino también la fe para creer. Por tanto, con mucha más razón, temamos, tengamos miedo en ese sentido. Tomemos esta responsabilidad como algo extremadamente serio. Tenemos que llegar a la meta, hermanos. Todos los que estamos aquí, tenemos que llegar a la meta. Tenemos que vernos algún día las caras y los rostros allá en el cielo y poder glorificar al Señor y darle gracias y decirle, Señor, tú lo hiciste por nosotros. Y nosotros simplemente hemos creído en ti y la fuerza para creer en ti también nos la diste tú. Pero mientras estemos acá, temamos, no sea que alguno parezca no haberlo alcanzado. Seamos diligentes en entrar en su reposo. Un reposo que está vigente, algo que no es del pasado, sino es algo que para nosotros es del presente. Dios ofreció su reposo en el tiempo de Moisés, lo ofreció en el tiempo de David por medio del Salmo 95 y lo sigue ofreciendo hoy para su iglesia. Solamente que dice, es un día, por decirlo de una manera como dice el Salmo. Hoy nuevamente dice, no endurezcan sus corazones para entrar en el reposo. Ahora, ¿de qué se trata el reposo? ¿Sí? El término usado acá, en todas las veces que aparece el reposo, a excepción del versículo 4:9, en todas es el vocablo griego katapausis, que se traduce reposar o descansar, pero se refiere a cese de actividad, cesar el trabajo. Lo mismo que sabbat en realidad, o sabatismo, que era cesar. Y cuando se habla del reposo de Dios, no significa que Dios se cansó y que dijo, bueno, voy a descansar un rato, sino que cesó la actividad. Por eso también el autor hace la mención de que Dios, desde Génesis, creó todas las cosas y reposó el séptimo día. No reposó de que estaba cansado, sino que todo lo que tenía que crear, se creó. Y cesó lo que era para siempre lo que es la actividad creacional. Vale decir que Dios hoy por hoy no sigue creando cosas nuevas, ya las creó todas. Y puso en marcha la creación. Y la creación empezó a fructificar y de manera automática a reproducirse. Sí, pero Dios no sigue creando animales, no sigue creando insectos,
no sigue creando diferentes tipos de árboles, ya creó todo. ¿Sí? Entonces, en primera instancia, Dios, en el sentido creacional, hizo todas las cosas, cesó la actividad porque hasta ahí era y reposó el séptimo día. Ahora la pregunta es, ¿está reposando Dios todavía o qué está haciendo? Bueno, la referencia que nos da Jesús es en Juan 5:17, dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, ¿está reposando o está trabajando? Bueno, está trabajando. Ya reposó de lo que era lo creacional. Ya no está creando más cosas. Hizo las cosas y reposó. Pero a partir de que su creación cayó, entró en vigencia la segunda etapa del trabajo, que es salvar lo que había creado. Y ahora está trabajando por medio de Cristo en la salvación de lo que ha creado hasta que concluya el tiempo de la salvación. Y todos los que crean estarán con Cristo en el reposo, porque Él va a cesar de salvar y todos los que no crean van a estar en condenación. Entonces nosotros estamos a la espera de ese reposo, de que Dios va a cesar de salvar. Va a llegar un día en que las puertas se cerrarán, se acabó la salvación, los que no creyeron perecerán y los que creyeron disfrutarán de las glorias de Cristo y reposaremos con Él. Y esto tiene que ver con el reposo de parte de Dios. Ahora, para nosotros, el reposo es nuestra herencia. ¿Sí? Porque nosotros entraremos en ese reposo para heredar la vida y heredar las riquezas con Cristo. Entonces, de la misma manera que para el pueblo hebreo, el reposo era la herencia de la posesión de la tierra prometida, del mismo modo para nosotros ese reposo, ¿sí?, que estamos esperando, no deja de ser nuestra herencia en la tierra celestial o en los cielos gloriosos de Dios para morar con Él. Para nosotros tiene un sentido mucho más real y espiritual de lo que era para los judíos, que era como una figura o solamente un tipo. El versículo 6 y 7 por eso dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, el evangelio de liberación y reposo, no entraron a causa de la desobediencia, otra vez, ¿sí?, nuevamente determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Sí, entonces está claro que Dios ahora está trabajando para salvar a su creación, pero llegará un día en que eso se acabará, las puertas se cerrarán. El tiempo de la salvación o el tiempo de los gentiles llegará a su fin. Dios cerrará las puertas y nosotros reposaremos con Él. Descansaremos en Él. Heredaremos en Él lo que Él nos ha prometido. Apocalipsis 21:1. Solamente estamos transitando hoy por este polvoriento mundo, que aunque quiere seducirnos, no tiene nada para darnos, a excepto de las cosas que Cristo ha prometido darnos. Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no habrá nada de dolor, ni fatiga, ni llanto, porque entraremos en un reposo con Dios. Así ya no habrá fatiga, así ya no habrá dolor,
sino que heredaremos con Él las cosas eternas. Y por último, Dios ha demostrado que su palabra es verdad. Dios ha demostrado que su palabra tiene poder, pero ha demostrado que no solamente tiene poder para salvar, sino que tiene poder para condenar a los que no creen en la salvación. De alguna manera es exactamente esto lo que recibieron el Israel en el desierto. Esa promesa de liberación y reposo terminó siendo para ellos una espada que de alguna manera los atravesó y los hizo caer en el mismo desierto, porque no pudieron alcanzar. Su palabra no solamente tiene poder para salvar, sino que al mismo tiempo es un instrumento de juicio. De modo, que los que creen en Él serán salvados, entrarán en el reposo, pero los que no creen serán cortados por la misma palabra. Y la palabra que es de bendición para muchos es también de juicio y condenación para otros. Esta es la razón por la cual Hebreos 12 y 13 del capítulo 4, Hebreos 4, 12 y 13 dice: luego de que ya ha presentado todo el asunto del reposo de la promesa, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios, su promesa, lo que dijo, está vigente, está viva, es permanente. No es que dijo algo en el pasado y quedó en el pasado, como la historia de alguien, sino que lo que dijo en el pasado sigue vivo hoy. Y aquello que fue eficaz en el pasado sigue siendo eficaz hoy. Él va a adentrarnos en su reposo. Pero al mismo tiempo aquellos que no creen o que empiezan a declinar, esa misma palabra es como una espada, un instrumento de juicio para los que no creen. Y también puede discernir nuestro corazón, nuestros pensamientos más profundos. ¿Por qué? Porque también esa misma palabra de alguna manera va a exhibir a los hipócritas, a los que tienen una fe superficial, a los que vienen disfrazados de legalismo, a los que vienen disfrazados de liberalismo. Todas las cosas van a ser puestas al desnudo. Nadie va a poder engañar a Dios. En aquel día, cuando de alguna manera nos acerquemos a las puertas, esa misma promesa, esa misma palabra va a exhibir todas las cosas de nuestro corazón. Si es que hemos creído de verdad o no. Y si hoy tenemos duda o no, todas esas cosas saldrán a la luz. La farsa, la hipocresía quedarán al descubierto. Delante de Él se quitarán todos los disfraces religiosos, liberales, legalistas. Solo entrarán los que se aferraron a la promesa. Hermanos, en términos prácticos, hay muchos que conciben el Evangelio como una verdad intelectual, pero no están aferrados a ella. De alguna manera ellos dicen, sí, es lógico, lo entiendo, pero no se aferran a la verdad, no creen en la verdad. Hay algunos que los toman muy livianamente. Y esas cosas son extremadamente peligrosas. Yo me atrevo a pensar que un gran porcentaje del cristianismo de hoy tiene una fe superficial, que solamente están porque entienden que lo que Jesús hizo es cierto, pero no están aferrados a la promesa. Y eso se hace evidente cuando pasa algo en sus vidas. Cuando surge algo que empieza a amenazarlo, ahí empiezan a dejar todo. Empiezan a rechazar y empiezan a hacerse hacia atrás y empiezan a divagar.
Hay muchos que siempre están caminando por los márgenes y nunca quieren ir hacia Cristo. Bueno, la exhortación que tiene el autor de esta carta es justamente esa, ¿sí? Revisen las convicciones. Revisen si están creyendo con la misma fuerza con la que empezaron. Y revisen si tienen fuerza para creer hasta el final. ¿Sí? Él ha prometido salvarnos. Él ha prometido darnos una herencia en los cielos, como escribe Pedro, incontaminada e inmarcesible. Lea conmigo Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús el Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. No se puede corromper. Esa herencia en los cielos no se puede corromper. No se puede contaminar y nunca se va a marchitar. Y está reservada en los cielos para nosotros. Está reservada en los cielos para nosotros. El Israel que salió de Egipto llegó a un punto en que quiso volver a Egipto. Y a veces a nosotros eso nos parece algo ilógico, insensato. Lloraban por un libertador mientras estaban esclavos en Egipto. Que Faraón los maltrataba, que Faraón infringía sobre ellos una dura carga y que el sistema los oprimía. Y clamaron y Dios escuchó su clamor y les envió un libertador. Con mano poderosa los sacó de allí, los llevó al desierto para adentrarlos a la tierra prometida, pero ellos en cierto punto declinaron su confianza, no la sostuvieron como al principio y desearon volver a Egipto, desearon volver a la esclavitud, teniendo al frente la promesa, teniendo al frente el descanso, el reposo. Los rechazaron. Bueno, hoy nosotros, ¿cuántos hoy siguen deseando el mundo? ¿Cuántos hoy acá que hemos entendido que Cristo nos ha sacado de la corrupción del mundo, del pecado, de lo sensual, que tiene castigo y que tiene castigo eterno en el infierno? Empezamos a transitar en el camino angosto de la vida eterna, pero en cierto punto a veces como que quieren volver hacia atrás, empiezan a mirar hacia atrás, decir, bueno, me parece que el Evangelio es muy exagerado, puedo disfrutar un poco de las cosas del mundo, puedo tomar del mundo, ¿sí? Puedo unirme con el mundo en yugo desigual, tomar riquezas del mundo, hacer cosas del mundo, empiezan a volver al mundo. Pues bien, igual que Israel en el desierto. Entonces, hermanos, revisemos nuestras convicciones. Tenemos una promesa y un reposo mucho más excelente. Tenemos un libertador mucho más excelente. Un evangelio mucho más glorioso y una herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible. Que el Señor nos dé fuerza para poder alcanzarla y aferrarnos. La paz del Señor.